Llegó la nueva actualización y también algunos cambios que debes activar. Por ejemplo, un nuevo ajuste que te permite cambiar perspectiva de arma. También agregaron los comodines, más nueva caja misión de élite. La interfaz de configuración ha cambiado y ya puedes comprar camuflajes de temporadas pasadas. Es por eso que hoy te traigo 10 cambios ocultos en la nueva temporada. ¿Te gustaría saber cuáles son? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Con la actualización llegaron muchos cambios que estoy seguro todavía no conoces o no has notado. Hoy te traigo los 10 más importantes que debes conocer. Antes me gustaría agradecer a Kevin y a Daniel por hacerse miembros del canal. Por supuesto también a los demás miembros. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, pasemos con los cambios. Si terminaste las medallas puedes reclamar la LK24 ya, sin embargo ahora sale una nueva caja y esta, como estás viendo, es con otra temática. La caja se llama Antes de la Caída. El miércoles por la tarde se podrán conseguir las medallas, así que estar atentos porque se desbloquea la nueva misión. En palabras de Activision, esta nueva arma tendrá una transformación brutal, aunque no especifica de qué manera. Esperemos que realmente merezca la pena. No creo que sea un arma mítica, lo más seguro es que siga siendo un arma legendaria y tendrá que ver con la corporación Atlas, es decir, será un arma muy futurista. El apartado de configuración tiene una nueva interfaz, como estás viendo se ve más guapa y más optimizada. Arriba en la izquierda se puede cambiar a la que era antes. No te recomiendo que lo cambies ya que la nueva interfaz trae una opción que se llama favoritos. Funciona de la siguiente manera: si te gusta una configuración le das a la estrellita y se guarda en ese apartado. Aunque no lo creas, es demasiado útil ya que de esta manera tenemos las configuraciones que más usamos a la mano y en primera pantalla. Dale a la estrella para borrar de nuevo ese favorito. Arriba a la derecha tenemos un buscador de configuraciones. Con poner la palabra que quieras te va a salir esa configuración. Definitivamente esta nueva interfaz es una joya, aunque eso sí te recomiendo que la aprendas y estudies un poco porque al principio suele costar. En ajustes básicos aparece una opción que se llama cambio de vista de armas. Si lo activas en tus configuraciones de controles aparecerá este nuevo icono en pantalla. Este botón sirve para cambiar la perspectiva del arma. Por ejemplo, aquí tienes a tu enemigo y no quieres que el arma esté de ese lado, solo cliquea este botón y como ves se cambia la mano izquierda. La utilidad que se le puede dar a esto es que cuando estés detrás de un muro y quieras asomarte, no pongas tu arma en el lado donde quieras asomarte, ponlo al lado contrario. De esta manera consigues un poco más de visión y en modos tácticos puede marcar diferencia. Como sabemos, en el juego tenemos una opción para configurar los colores del juego, para quitar sombras, para aumentar el brillo y un montón de cosas para que el juego se vea mejor. Afortunadamente los de Activision agregaron código a esta configuración para que de esta manera se pueda compartir e importar en diferentes usuarios. Para compartir tu configuración de colores solo dale donde dice compartir y luego donde dice generar código. De esta manera tu código se copiará al portapapeles. Pero si quieres usar el de otro usuario, por ejemplo el de un creador o el de tu compa, solo pídele el código y pégalo donde dice importar, luego aplicar. De esta manera tiene su configuración. La construcción de recompensas se ha actualizado al de la temporada número 1 del 2024, pero ahora con tus puntos también puedes comprar camuflajes. En el primer apartado se pueden comprar 8 cajas de camuflajes aleatorios de temporada de la S1 hasta la S6. Eso quiere decir que te pueden tocar camuflajes de diferentes temporadas, el de Red Spray, el de Magma y por supuesto el de Fluorescente, que es el de la temporada 6. Lo más guapo es que en el segundo apartado se puede elegir la caja de temporada que quieres. No seas como yo, dale cambiar. Yo le di comprar y compré los que no quería. Sin duda alguna esto es lo mejor que puede estar para los camuflajes actualmente. Los comodines han llegado, al inicio te dejan elegir uno, elige sabiamente, después tendrás que jugar igualadas para conseguir puntos y comprar los demás, son 4. Algunos te permiten llevar doble equipo táctico, algunos otros doble equipo letal y por supuesto el de doble arma principal en tu equipamiento. En mi caso tengo el de ventaja roja extra, así que me lo pongo y ahora vas a ver que me pondré otra ventaja. Así es, doble ventaja roja en mi equipo. Esto está muy roto, puede hacer que el fuego del cóctel casi no te haga daño, o en mi caso llevar 2 termitas y 2 sistemas de trophy. Como tengo reabastecer, mis termitas y mis trophies serán infinitos.
Algunas armas como la EM2 y las Warfish se podrá personalizar lo que es la retícula, el tamaño sin tener una mira de punto rojo. La retícula es el puntito o la crucecita que está en el centro de la pantalla de la mira, así que lo puede hacer grande o más pequeño. Algunas armas míticas que tienen mira tipo M2, tipo M13, que son como con un cristalito, también se pueden personalizar, así es, sin tener equipado ninguna mira extra. Yo por ejemplo a la M2 se lo hice más pequeñito, ya que la base siento que es muy estorbosa. A los enemigos que están muy lejos les tapa mucha visión y como estás viendo ahora no, ahora se ve más cómodo. Cuando bajen a tu compa ahora se verán más detalles, la distancia en que lo bajaron, también la zona en donde lo mataron y en tu minimapa se marcará con una crucecita el lugar. Este cambio me ha gustado un montón, pero el siguiente también está muy interesante y básicamente es la pantalla de resultados. Como estás viendo está mucho más optimizado. Ahora en una sola pantalla puedes ver todos los detalles de tu cuenta, por ejemplo el rango, el nivel del jugador, también se pueden ver las tareas, la experiencia de las armas, el pase de batalla, básicamente todo. No es el cambio más brutal, pero te aseguro que se siente muy cómodo a la hora de ver todo tu progreso. Si tu teléfono soporta 144 FPS, ahora lo puedes activar. El mío soporta solamente 120, por ello ahora todo es 120. Los 144 FPS solamente son para multijugador y los 120 para Battle Royale, pero como dije antes, depende de tu pantalla. En mi caso no me quejo, 120 son bastante buenos para multijugador, aunque claro, no se compara con 144, pero por ejemplo, en Battle Royale solamente podía antes a 90 y ahora se puede a 120, lo cual es una barbaridad, así que efectivamente para mí esto es una excelente noticia. Ahora tenemos nivel 400, así es, ya no solamente llega al 350, podemos viciar para seguir consiguiendo más niveles y por supuesto recompensas. Por ejemplo, los guantes de materia oscura que se ven bastante guapos, el CTRG de materia oscura también que no se ve nada mal, y por supuesto la tipo 19 de Cosmos. Ahora tienes más motivos para subir de nivel, al 390 se consigue la BP50 de materia oscura. Pues nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta cuál cambio te ha gustado más. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, me quedé a ver todos los cambios ocultos y configuraciones, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.